see that you turned the lady too. Did he bring your thing? The app? Oh, she's going to use it. Oh, no, yeah, my bad. I'm getting busy. Come on. I'm getting tired now. It's okay. Sorry. Don't supposed to be doing that. Being goofy. Sorry. Good morning. We have about 40 minutes in total. So, yeah. So let's... I am Jeff and this is my wife Tina. Hola, yo soy. Todos dijeron good morning. They all say good morning. Yeah, they did. Dios. Una iglesia bilingüe. It's a pleasure for us to come here to minister to you. Es un placer para nosotros poder estar aquí y ministrar sus vidas. Despite what all the media is saying, we felt like we had to come here. A pesar de todo lo que escuchamos en las noticias, nosotros sentimos de parte de Dios que teníamos que estar aquí. And what a pleasure it has been. Y qué placer ha sido para nosotros. I see the hunger in all of you guys Yo veo el hambre por Dios en cada uno de ustedes to get more of what Jesus has in your life. para recibir más de lo que Cristo tiene para sus vidas. And what we're about to talk about here today is how to lead like Jesus led. Y queremos hablar esta mañana acerca de cómo vivir, cómo guiar, cómo liderar de la manera que Cristo lo hizo. We had taught this in one of our classes. Una vez enseñamos esto en una de nuestras clases. And we had asked all the students, what are some characteristics of Jesus? Comenzamos a preguntarle a nuestros estudiantes en el ministerio cuáles son algunas de las características que observas en Cristo. And we wrote all the answers, everything they told us onto the board. Y comenzaron a escribirlas en el pizarrón. They gave us at least 20 or 30 different characteristics. Nos dieron aproximadamente 20, 30 características. I'm not going to go over all of them today. No te voy a dar todas en esta mañana. We want to be here all day. No vamos a estar aquí todo el día. So Jeff and I, we picked out a couple of them. Así que Jeff y yo hemos escogido algunas de ellas. One of the best characteristics of Jesus, I believe, is compassion. Una de las características que más definen a Cristo creo que es la compasión, misericordia. Jesus was so full of so much love. Cristo estaba tan lleno de amor. He loves people. Jesús amaba a la gente. And it talks about in Matthew 9:36. Y de hecho, si tú ves en Mateo capítulo 9, I'm just going to paraphrase it. Mateo capítulo 9, verso 36, It says in there that Jesus was full of so much compassion, he was moved with compassion. la Biblia dice que Jesús literalmente era movido por la compasión. He saw all the people. Al ver a las personas, He had many people that would follow him. había tantas personas que le seguían, And he had so much compassion for them. y Jesús tenía tanta compasión por las personas. You see, evidence of that is he healed many people. Evidencia de ello es como Jesús sanaba a las personas. He saw people that were sick. Sanó a personas que estaban enfermas, And they just needed to be a touch from Jesus. que solamente estaban esperando un toque de parte de Cristo. And many people were healed. Y muchas personas recibieron sanidad. He had so much mercy on people that were struggling. Había tanta misericordia en su corazón por la gente que estaba pasando la mano. He would reach out to them. Y Jesús iba a ellos. One example would be when Jesus had Peter walk out in the water. Una de estas, un ejemplo claro puede ser el momento en el que Pedro está caminando sobre el agua. And when Peter took his eyes off of Jesus because of all the waves crashing around him, Cuando Pedro deja de tener su mirada puesta en Jesús a causa del viento y las olas que estaban sobre sus pies, que le golpeaban, he was struck with fear. entonces él se llenó de miedo. And as soon as Peter reached his hand back out, Jesus grabbed a hold of him. Pero tan pronto como él comenzó a hundirse, Pedro alzó su mano a Jesús y Jesús le tomó de la mano. This is the same Peter in Acts 3 Es el mismo Pedro que nosotros leemos en Hechos capítulo 3, with the lame man at the beautiful gate door. con ese hombre lisiado que estaba a las puertas de la iglesia, la hermosa. Peter was filled with compassion. Pedro había sido llenado de esa misma compasión. Tell the man, look at my eyes. Y voltea a ver al hombre y le dice, mírame a los ojos. Immediately Peter reached out his hand Inmediatamente Pedro le tomó de la mano
Just like Jesus reached his hand out to Peter. De la misma manera que Jesús había tomado a Pedro de la mano cuando él se hundía. And with the faith that Peter had, Peter called him up and he was healed. Y con esa fe que él había recibido, levantó a ese hombre lisiado para que pudiera caminar. The other day I was out on a bicycle ride. El otro día yo estaba dando un paseo en mi bicicleta. I was teaching this man that was with me on how to do evangelism. Estaba enseñándole a este chico que iba conmigo cómo hacer el ministerio de evangelismo. And we found a guy off the side of the trail. Y nos encontramos un chico que estaba ahí en el camino. Immediately I told my friend, we need to go talk to this man. Inmediatamente le dije a mi amigo, sabes, creo que necesitamos ir a hablar con este joven. Because I felt there was a hurt inside of him. Porque yo sentí que había dolor en su corazón. So we were talking with this young man. Nos acercamos y comenzamos a hablar con este joven. To come find out he was there because him and his girlfriend always wanted to camp at this site. Y nos enteramos que él y su novia siempre habían querido acampar en esa área. But she died before this could happen. Pero ella había muerto antes de que esto pudiera suceder. But we were there because he was hurting. Pero estábamos ahí porque había dolor en su corazón. Because of this young lady, she took her life in front of him. El tema es que su novia se había literalmente suicidado frente a él. So I had this young man close his eyes Entonces guiamos a este chico y le dijimos, cierra tus ojos. and asked him, where was Jesus at this time? Comenzamos a preguntarle, ¿dónde crees que estaba Jesús en el momento que sucedió eso? He started crying Comenzó a llorar, because he saw Jesus at that situation. porque él pudo ver a Jesús que había estado en medio de esa situación. Jesus was protecting him. Dios le había estado protegiendo a él. And he felt the compassion of Jesus. Y él pudo sentir la misma compasión de Jesús, He felt the love of him. el amor de Jesús. Another one here is because Jesus was very humble. He had a servant heart. Otra característica que podemos ver es la humildad. Él tenía un corazón humilde. It talks about in Matthew 20:26. En Mateo capítulo 20, 26. You want to read it? No, I'll follow. Okay. Whoever wants to be great among us must first be a servant. Pero entre ustedes no debe de ser así, al contrario, el que quiera hacerse grande, entre ustedes deberá ser su servidor. So Jesus walked in a path of humility. Y podemos ver cómo es que Jesús seguía un camino de humildad. You see that even at the Last Supper, he washed his disciples' feet. Incluso en la última cena, tú puedes ver esta escena de cómo Jesús está lavando los pies de sus discípulos. He took a position of a servant, Él tomó la posición de un siervo, got down on the floor, se puso en el piso, and washed his feet, his disciples' feet. se inclinó y lavó los pies de sus discípulos. How often do we get down to that position? ¿Qué tan seguido nosotros asumimos esa posición? Probably not as often as we should. Probablemente no tan seguido como debiéramos hacerlo. A couple years ago, I went on a mission trip. Hace un par de años fui en un viaje misionero, We went to the country of Bulgaria. fuimos a Bulgaria We had visited a gypsy village. y fuimos a un pueblo What do you call it? gypsy, I know, Gypsy. I know, sorry. lusitano, It was just the people that were. gitano. Oh, I got it? Okay. Fuimos a un Sorry. pueblo de gitanos And these people are very considered outcasts of society. y esas personas en realidad son como muy raras y no se mezclan con la sociedad. Many of like the more the local Bulgarian people, Y muchos de ellos son gente de Bulgaria. they won't even allow the gypsy people to even go to their stores. A tal grado, o sea, son tan rechazados y marginados que muchas veces a los gitanos no les permiten ir a sus tiendas. They were actually stopped and said, no, you may not enter. En muchos lugares incluso les prohíben, les prohíben la entrada. But the person, the leader who we went with, Pero con el líder que nos topamos, he was Bulgarian. que era búlgaro, He took on a role of a servant. tomó una posición de siervo And he would visit the gypsy people.
Y él visitaba a los gitanos. And he took a group of us along with him. Y llevó a un grupo de nosotros los misioneros para ir con ellos. These people, when we were there, the people just loved on us. Y esa gente, cuando nosotros fuimos, nos amaron tanto. Even though we were different, Aun cuando nosotros éramos tan distintos, we felt so much love from them. sentimos tanto el amor que ellos nos tenían. We were surrounded by so many children, Estábamos rodeados por muchos niños. and they would run up to us and give us hugs. Corrían, nos daban abrazos. But when we were there, Mientras estábamos ahí, we had a feast. tuvimos una fiesta. They butchered a sheep, many sheep. Sacrificaron unas ovejas. We cut up like hundreds of pieces of loaves of bread, Había muchísimo pan, hundreds of watermelon. muchísima sandía. I think we bought all the watermelon in the local town, Porque fuimos y compramos todas las sandías del and pueblo. probably the next town too. Y creo que hasta del otro pueblo. And we got to serve the people there. Y pudimos tener la oportunidad de servir a las personas de ese lugar. We just took on a role of a servant, Nos pusimos en el rol de Jesús, de ser siervos para esta gente. and we helped to feed the people that were considered outcasts. Pudimos servir a estas personas que son consideradas, que son tratadas, rechazadas y marginadas. How many of us would be willing to do that? ¿Cuántos de nosotros estaríamos dispuestos a servir, a hacer algo así? Another characteristic of Jesus, he was very forgiving. Otra característica de Cristo es que Él perdonaba, He had so much mercy upon us. tenía tanta misericordia por nosotros. He was so willing just to go to the cross Estaba tan dispuesto a ir a la cruz, and to forgive us of our sins. perdonar nuestros pecados. And he faithfully forgave each and every one of us. Y finalmente puedes darte cuenta cómo es que Él nos ha perdonado a todos nosotros. Even when he was on the cross, Cuando Él estaba en la cruz, he pardoned the criminal that was beside him. incluso estando en la cruz, en medio del sufrimiento, termina perdonando a los que estaban ahí crucificados con Él. Just imagine him being up there. Imagínate a Jesús estando en ese momento. He was in pain. Estaba en dolor. His flesh was broken. Su carne había sido molido. But he says, today I will see you in paradise. Pero estaba ahí en medio del dolor diciéndole a uno, el día de hoy yo te veré en el paraíso. Jesus is willing to release you of things that you have done in your past. Jesús está dispuesto a hacernos libres de cosas que incluso hemos hecho en nuestro pasado. We just need to hand it over to Y him. necesitamos rendir todas estas cosas a Él. Many times we hold on to things. Muchas veces nos aferramos a ciertas cosas. And it becomes a burden that we carry on our Y se shoulders. vuelve como una carga que llevamos sobre nuestros And we hombros. need to go and lift it off. Y necesitamos ir y rendir estas cargas delante de Jesús. We need to help each other lift those burdens off. Y también necesitamos aprender a llevar las cargas los unos de los otros. We need to help our friends Necesitamos aprender a ayudarnos como amigos, and our families. a aprender a ayudar a nuestra familia, He did not condemn them, en lugar de condenarlos. but he just forgave them. Jesús no les condenó, en lugar de eso los perdonó. Amén. Oh, he says keep going. Another characteristic, he brought so much hope into the world. Otra característica que podemos ver en Cristo es que Él trajo mucha esperanza al mundo And I'll put joy in it too. y gozo. He spoke about a coming kingdom that was going to come. Jesús habló de cómo su reino habría de venir. He talked about how it was such great joy for him to be able to go to the cross for us. Jesús empezó a hablar acerca del gozo que había en Él, de ir a la cruz para ganar nuestras vidas. He promised that there be rest for the people that are tired and weary. Jesús prometió dar descanso a las personas que estaban trabajadas y cansadas. He took on our burdens, or the yoke, Jesús tomó el yugo de nuestras cargas, that was upon you. el yugo que estaba sobre nuestras vidas, Él lo tomó. And he was willing to carry that for you. Y Él estuvo dispuesto a llevar esa carga por nosotros And fill us with rest in our souls. y llenarnos de su descanso en lo más profundo de nuestra alma. Right. So last year, we were in Portugal.
El año pasado, por ejemplo, estábamos en Portugal. T and I were taking a group of people along with us to do outreach. Llevamos un grupo de personas para hacer obra de evangelismo. And when we entered this hamburger place, Y cuando entramos a esta hamburguesería, the man behind the counter, I spotted him. el chico que estaba ahí despachando, comencé a poner mis ojos en él. And I heard God tell me I need to go speak to him. Y yo comencé a sentir que tenía esta necesidad de ir y hablar con él, But I did not want to. pero no quería. I had fear inside of me. Había miedo en mi corazón, But I kept hearing God's voice. You need to go talk to him. pero empecé a escuchar en mi corazón de parte de Dios, tienes que ir y hablar con él. And the man behind the counter, he would ring the bell for servants, and it kept on sounding angrier and angrier. The man was ringing the bell angry. He was ringing the bell, but every time it rang, it sounded angry. and Y angry. entonces cuando la orden estaba lista, pues tocaba una campana, pero en realidad te podías dar cuenta que estaba enojado. And I keep hearing God, you need to talk to him. Y yo seguía escuchando de parte de Dios, tienes que ir y hablar con él. Finally, I was obedient. Finalmente fui obediente. And as I approached him, my focus went to his ear. Mientras yo me acerqué, comencé a observar su oído. And all I seen was his earrings. Y estaba viendo sus aretes. And I asked him about his earrings. Y le pregunté sobre sus aretes. And as he was telling me about his earrings, Mientras él me empieza a compartir acerca de sus aretes, I noticed the wire going into his ear. pude ver un alambre que estaba así en su oído. I asked him, what's going on with your ear? Yo le pregunté, ¿qué pasa con tu oído? He says, I have leukemia. Y él me dijo, tengo leucemia. Can I pray for you? Entonces le dije, ¿puedo orar por ti? He said, yeah. Me dijo que sí. But I had to go get my translator. Tuve que ir por el traductor. So my translator prayed for him. Entonces el intérprete oró por él. And after we got done praying for him, Y cuando terminamos de orar por él, he responded with this. él respondió con esto. This young man said, I was praying to God, if you're real, would you come and show yourself? Yo le había dicho a Dios, si tú eres real, revélate a mi vida. So I had to ask for forgiveness Yo tuve que pedirle perdón a Dios por eso, because I didn't respond fast enough. porque no estaba respondiendo obedientemente, no estaba siendo rápido a la obediencia. It was almost a missed opportunity Casi era una oportunidad que yo hubiera desperdiciado, because Jesus had compassion on him that he was crying out. porque Jesús tenía compasión por él de su dolor. And who's going to answer that cry? ¿Y quién va a responder al llanto de Jesús, a lo que Dios nos dice? I thank God I was able to be at that opportunity to help him in this. Hoy le doy gracias a Dios que pude estar ahí y por esa oportunidad que dio de servirle. The last point I want to talk about before I hand it back over to Trina, El último punto que quiero compartir it says that Jesus was a faithful friend. es que Jesús era un amigo fiel. It talks about in John 15:15. En I'm just Juan capítulo 15, He says, I no longer call you servants, en Juan capítulo 15, versículo 15, dice la escritura que Jesús le dijo a los discípulos, ya no los llamaré siervos, but I call you friends. sino que los he llamado amigos. He walked alongside of many people. Jesús caminó al lado de mucha gente, He had his 12 disciples, tuvo a sus 12 discípulos, but I believe there was many others that followed him. pero creo que había muchas otras personas que también le siguieron. And he would reach out to them as a friend. Y Jesús se acercaba a ellos como lo hace un amigo. He would talk to them in such a gentle way. Jesús hablaba con ellos de una manera gentil, amable. He did not get angry with his friends. Jesús no era una persona que estaba enojado con sus amigos. He walked beside them through many of their highs and the lows of their lives. Caminó con ellos a través de los momentos donde ellos estaban bien, donde estaban mal. Even when he saw like his friend die, Lazarus died. Incluso podemos ver cómo la Escritura habla de ese momento cuando su amigo Lázaro muere. He's had so much compassion for him when he saw his sisters crying. Podemos ver en la Escritura cómo había tanta compasión en él compasión por sus hermanas al enterarse de la muerte de Lázaro. And that moved him with so much compassion that he went to raise his friend back to life. Y fue movido a misericordia a tal grado que levantó a su amigo de entre los muertos. It just pulled on his heartstrings.
lo jalaba de las cuerdas en su corazón. And he saw his friend come to life. Y pudo ver a su amigo volver a la vida. I think that was one of the last miracles he did in the Bible before his crucifixion. Fue uno de los últimos milagros antes de ir a la cruz. It's just a touching story. Es una historia increíble. Amén. Thank you guys so much. Muchas gracias, chicos. It's been such a blessing to be here all week. Ha sido una gran bendición poder estar aquí toda esta semana. We have amazing leaders, Tienen líderes increíbles. and we can only show you a little bit of what we know. Y hemos podido compartir un poco de lo que sabemos. The best thing you can do is to take what you know and take it back to God. Pero lo mejor que puedes hacer es tomar lo que tú sabes y rendirlo a Cristo. And build that relationship with Him. Construir una relación con Él. Because I was a Christian for 18 years. Porque yo había sido una cristiana a lo largo de 18 años. I wore the dresses and I served the part. Vestía vestidos largos y servía. I worked in the Welcome Center, Servía en el ministerio de bienvenida. helped to do catering in the church, Ayudaba en el ministerio de la comida en la iglesia. had lots of friends. Tenía muchos amigos. I was always in the shadows. Siempre estaba ahí, como en las sombras. I did not know the God that I served. Pero no conocía al Dios que servía. I was suicidal. Era una persona con pensamientos suicidas. I was depressed. Estaba deprimida. I had 12 years of medical problems that doctors had no cure. Había tenido 12 años de problemas médicos para los cuales los médicos no tenían cura. A list of medicines as long as my arm that I took every day. Había una lista tan larga como lo es mi brazo, en la cual estaban todos los medicamentos que yo tenía que tomar. I was a computer programmer, Era una programadora de computadoras and I always went to work, y siempre iba a mi trabajo, even though I felt horrible. aun cuando me sintiera mal. I was an overcomer. Siempre terminaba venciendo todas las adversidades. But one day I'm driving my car home from work, Pero un día, mientras estoy manejando en mi vehículo, I don't know if I was overcome by the enemy or something rose up inside of me, no sé si ese día el enemigo había terminado venciendo mi vida, mi fe, o si algo había sucedido ahí, surgió en mi vida, but I locked my foot on the pedal. pero oprimí con mi pie el acelerador. And I drove as fast as I could drive. Comencé a manejar tan rápido como yo pudiera manejar. The road was really slick from the hot sun on an oily road, Había un camino aceitoso and I didn't care what happened on that windy road. y no me importaba lo que pudiera suceder en ese camino con curvas. I was done with life. Yo quería terminar con mi vida. I lost control of my car, Perdí el control de mi vehículo and I went up on an embankment. y llegué a un punto alto It was ready to flip backwards. en el cual estaba a punto de irse hacia atrás el vehículo. I would have been done. Ahí todo se hubiera acabado. And thank God for giving me the courage to end my life. Y gracias a Dios por ese valor. And the hand of God grabbed a hold of my car and turned it around. Porque literalmente la mano de Dios de alguna manera tomó el control del vehículo e hizo que se diera la vuelta. See, I knew I was going to hell. ¿Sabes? Yo sabía que yo me iría al infierno. I was a Christian in name only. Yo solamente era una cristiana de puro nombre. I served the God that I knew of, Yo había servido a un Dios que creía saber, but I didn't know Him. pero en realidad no le conocía. I didn't have those characteristics of Jesus in me. No tenía las características de Jesús que nos acaban de mencionar. I was fun-loving on the outside, Parecía que había amor en la parte de afuera, but dying inside.
pero por dentro me estaba muriendo. I wore a face mask, a facade. Había una máscara en mi vida. No one knew who I was inside. Nadie sabía quién era yo en realidad por dentro. And that's a dangerous place to be. Ese es un lugar peligroso donde podrías estar. Because Scripture says those who believe, signs and wonders will follow them. Porque la Biblia dice que aquellos que creen, señales y milagros les seguirán. They will be known by their love. Y también dice que serán conocidos por su amor. And in that moment, stuff was going through my mind. Y en ese momento había tantas cosas que estaban sucediendo en mi cabeza. And I knew that I was going to hell. Yo sabía que yo estaba camino al infierno. But when He grabbed hold of my car and turned my life around, Así que cuando Dios tomó el control e hizo que mi vehículo pudiera darse la vuelta y tomó el control, that car should have wrecked. ese carro se había despedazado Not one scratch on the car. y no había ni un solo rasguño en el vehículo. It completely stopped. Se detuvo completamente. My car was filled with the baptism of the Holy Spirit. El carro estaba lleno del bautismo del Espíritu Santo. And the God that I didn't know spoke to me audibly. Y el Dios al cual yo no conocía me habló audiblemente. And He said, you can continue to be stupid, but I have a plan for your life. Y Dios me habló tan fuerte y me dijo, puedes seguir por la vida siendo tonta por la vida, pero yo tengo puedes ir como una tonta por la vida, pero yo tengo el control de tu vida. And I feel this word is for a couple people out here. Yo siento que esa es una palabra para muchos de los que hoy están aquí. You can continue to be stupid with your life, Puedes ir ahí tomando decisiones tontas con tu vida, but God has a plan for you. pero Dios tiene un plan para tu vida. And He's about to transform your life. Dios está a punto de comenzar a transformar tu vida. When I was sitting in that car, Mientras estaba ahí sentada en el vehículo, I could see my car on that embankment. yo podía ver mi vehículo en esa cima. And I knew that Trina died. Yo sabía que esa Trina del pasado había muerto. You know, Scripture says changed in an instant. Sabes, la Biblia habla del cambio que sucede en un instante. I was learning to know the new Trina. Yo empecé a conocer a la nueva Trina en ese momento. The Trina I was always created to be. La Trina que yo había sido diseñada para ser. He opened my eyes to Scripture. Dios comenzó a abrir mis ojos a la Escritura. So, I know we've talked about the baptism of the Holy Spirit and fire a lot this week. Yo sé que hemos hablado tanto acerca del bautismo del Espíritu Santo en esta semana. I can't emphasize it enough. Pero sabes, no puedo dejar de enfatizarlo lo suficiente. When Jesus came back for 40 days, Porque cuando Jesús regresó a la tierra después de haber muerto por 40 días, He was trying to convince them that He was alive. Él estaba tratando de convencerlos que Él estaba vivo. He's not dead and we're not waiting for Him to come back. Dios no está muerto y no estamos nada más esperando que regrese. He lives inside of each Él one of you. vive dentro de cada uno de ustedes. And it's time that we let Him rise Y up es tiempo de inside of dejar us. que Dios pueda surgir dentro de nosotros. One other day, En otro día, God saved me from another accident. Dios me salvó de otro accidente. This time I knew that He saved me. Esa vez yo sabía que era Él quien me había salvado. And He saved me from being the cause of the accident. Y Dios me salvó de ser la causa de ese accidente. I would have hit the cars in front of me and caused a domino effect. Yo habría sido la causante de golpear a unos vehículos y causar un desastre total. It wasn't necessarily my fault, but I would have been to blame. No era necesariamente mi culpa, pero yo habría tenido que cargar con esa culpa. And He even allowed me to get back into traffic. No me permitió regresar ahí al tráfico. And as I'm driving away, Y mientras estoy manejando lejos de ese lugar, He asked me a question. Dios me hizo una pregunta. He said, did you finish what you were called to complete? ¿Acaso has terminado lo que tú fuiste llamada a completar?
Did you finish what you were called to complete? ¿Acaso tú has terminado lo que fuiste llamado? Did you finish what you're called to ¿Acaso ya has, complete? ya has terminado Did you finish con lo que what Dios you're called te to llamó a complete? hacer? ¿Acaso tú ya has terminado con lo que Dios te llamó a hacer? Do you know what you're called to complete? ¿Acaso sabes lo que Dios te ha llamado a hacer? I said no. I said no. A month later, Estoy un mes después. God takes me into an encounter. Dios me lleva a un encuentro. I'm laying by a pool Estoy en una alberca in Brazil, en Brasil. and God takes me into the Spirit. Dios me lleva en el Espíritu. And I see a little girl out in a field. Puedo ver a una pequeñita en el campo, She was about 12 years old, aproximadamente 12 años. and she's looking up into the sky. Y está mirando hacia el cielo. And all of a sudden, I knew it was me. Y de repente en el Espíritu yo sabía que esa niña era yo. And I'm in that little girl. Estoy ahí en medio de esa pequeñita. And I'm looking up into the sky, and the clouds are beautiful. Estoy mirando el cielo y puedo ver las nubes hermosas. And I see this eye in the cloud. Yo puedo ver ese ojo en la nube. And these sun rays are coming down across my body. Y los rayos del sol penetrando mi cuerpo. And He draws me up into heaven. Y Dios me levanta y me lleva ahí al cielo. The Father draws us into Him. ¿Sabes? El Padre siempre nos atrae hacia su presencia. When I'm in heaven, I see the cross behind me. Y mientras yo estoy en esta visión, estoy ahí en el cielo, puedo ver la cruz que está detrás de mí. See, we live inside of time, but heaven is outside of time. ¿Sabes? Nosotros estamos regidos por el tiempo, pero a Dios no lo rige el tiempo. And in that moment, I'm pulled up into the cross. Y en ese momento soy llevada ahí a la cruz. It was that moment when Jesus died on the En cross. ese momento en el cual Jesucristo murió en la cruz, I didn't feel any pain. no sentí ningún dolor, He took all of our pain. porque Él llevó todo nuestro dolor. Yesterday, today, and El tomorrow. dolor de ayer, el de hoy y el dolor de mañana. He took all of our sickness and disease onto that Él llevó cross. todas nuestras enfermedades y todo nuestro mal ahí a la cruz. And I died with Him. Y yo morí ahí en la cruz juntamente con Cristo. I saw them pull us off the cross. Yo pude ver ahí la cruz. Every one of you was on that cross. Y en esa cruz, yo sé que cada uno de ustedes está en esa cruz. Because it's outside of time. Estábamos en esa cruz porque eso está fuera de tiempo. When we accept Jesus, that's what happens. Porque eso sucede cuando cada uno de nosotros acepta a Jesús. They buried us in the tomb. Fuimos sepultados en la tumba. I saw them lay us in the tomb. Yo pude ver cómo éramos sepultados en esa tumba. And I saw myself in Jesus' body. Yo pude ver mi persona en el cuerpo de Cristo. And they rolled the tomb, the stone across on the tomb. Cómo podían poner esta piedra sobre la tumba, tapando Dead. la muerte Done. terminada. Then Jesus and I are standing beside each other. Y después yo veía cómo estaba yo de pie junto a Cristo. And He takes me into hell. Y Dios ahora me lleva al infierno. Hell is real. El infierno es real. And it's worse than what we can ever imagine on this earth. Y es peor de lo que pudiéramos imaginarnos en esta tierra. We weren't there very long, Estuvimos ahí mucho tiempo. but He handed me a set of keys. Pero Dios me dio un juego de llaves. And when I took those keys, Mientras yo tomaba estas llaves, I knew they were the keys that Adam lost of mine. yo sabía que eran las llaves que Adán había perdido. My power and authority over the enemy. Ahí también estaban las llaves hacia mi poder y la autoridad que Dios me ha dado. They're back in my possession. Para poder volver a mi posición. You have power and authority over the enemy in your life. Tú tienes poder y autoridad sobre el enemigo. Next thing I know, I'm in the tomb by myself. Lo siguiente que puedo ver en la visión es que estoy ahí en la tumba por mí misma. But I realized I wasn't by myself. Pero puedo darme cuenta que no estaba sola.
Get this, He is resurrected in you. Mira, tienes que ver esto. Jesucristo vive resucitado dentro de ti. He was inside of me. Jesús que estaba ahí dentro de mí. I died in Him. Yo morí en Él. He lives in me. Él vive en mí. So I took the keys Es que tomé las llaves. and I unlocked the tomb. Yo pude abrir la tumba. The tomb of my life. La tumba de mi vida. And this brilliance of light just draw me out into heaven again. Y estas ramas de la vida me traen al cielo una vez más. Words cannot explain what I felt that day. Las palabras no alcanzan para explicar lo que yo sentí ese día. But then I saw the Father, Pero luego pude ver al Padre and He's running to me, y Él está corriendo hacia mí, hacia mí. and I'm running to Him. Yo estoy corriendo hacia Él. I was the prodigal. Yo era ese hijo pródigo. Every one of you were the prodigal. Cada uno de nosotros, cada uno de ustedes hemos sido ese hijo pródigo. Not the older son. No somos el hijo mayor. Don't live in that place. No vivas en la posición del hijo mayor. He grabbed me and twirled me around. El Señor me tomó, me volteó. But the love I felt from Him, Y el amor que sentí por Él, de Él. there is no love in this world that can touch it. No hay amor en este mundo que pueda asemejarse con Él. It's what I had before I came to earth. Es el amor, es lo que yo tenía antes de venir a la tierra. See, He knew you before He formed you in your mother's womb. La Biblia dice que Él te conocía antes de que fueras formado en el vientre de tu madre. He set you apart El Señor te apartó to be a prophet to the para nations. ser un profeta, una profeta a las naciones. And that means to equip the body of Christ, Eso quiere decir que Dios te diseñó para equipar el cuerpo de Cristo, not to have a position. no para que tengamos una posición. I had a conversation with the Father, but I don't know what it was. Tuve una conversación con el Padre, no recuerdo bien lo que era, But this part I do remember. pero esta parte es de la que sí me acuerdo. He put the shoes of peace on my feet. Puso las sandalias de paz en mis pies, He el put the, calzado de la paz, he put the robe of righteousness on me. el calzado del Evangelio, y puso la coraza de justicia sobre mí. And I'm looking into His piercing eyes. Y estoy viendo sus ojos llenos de fuego, The eternal love. ese amor eterno. And He slips a ring on my finger. Y me pone un anillo en mi It was dedo. this finger. Sí, y es este dedo. Not what we normally put a ring on for marriage. No como el anillo que nos ponemos en la mano cuando nos casamos, It was my identity. sino un anillo que define mi identidad. See, I'm a king and a priest. ¿Sabes? La Biblia dice, soy un rey y sacerdote. I have power and authority. Tenemos poder y autoridad. You are kings and priests. Ustedes son reyes y sacerdotes. And you have power and authority. Y tienen poder y autoridad que Dios les ha dado. We become one with Jesus as He's one with the Father. Nos volvemos uno con Cristo de la misma manera que Él y el Padre son uno. We are seated in heavenly places. Hemos sido sentados en lugares celestiales. Our position is on the throne. Nuestra posición está en su trono, en el trono de Dios. With the Father, Son, and Holy Con el Spirit. Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo. And we reign and rule from that Y place. nosotros podemos gobernar desde esa posición. From that place, the enemy's under your feet. De esa posición es que el enemigo está bajo tus pies. But if you live as a sinner saved by grace all the time, Pero si todo el tiempo tú te la pasas viviendo solamente como un pecador que ha sido salvo por gracia, looking at the cross, hoping that you'll be saved someday, mirando la cruz y esperando, yo espero el día en que voy a ser completamente salvo. the enemy is above you. El enemigo entonces está sobre And ti. you have no power and Y no authority. hay poder, no hay autoridad. So in that moment, I saw me stamp a document. En ese momento, en la visión, yo podía ver cómo sellaba un documento. It had a raised seal. Tenía un sello. And I
I was sealing my destiny. Y yo estaba sellando mi destino. See, as a king, you ¿Sabes? can make a decree. Como reyes podemos hacer decretos. Los reyes hacen decretos. And you know, a decree cannot be broken by anybody but yourself or God. Y sabes, la Biblia enseña que cuando un rey hacía un decreto no podía ser removido por nadie, sino solamente por Dios. The enemy cannot steal it unless you give it to him. El enemigo no puede hacerlo a menos que tú le des ese poder. God tells Cain in Genesis 2. La Biblia dice en Génesis 2, He said, the enemy is at your door. la Biblia dice que Dios le dijo a Caín, el enemigo está a la puerta, But you have power over him. pero tú tienes poder sobre él. He's at your foot. Él está bajo tus pies. Are you going to stop him? ¿Te vas a levantar y lo vas a pisar? Cain didn't. Caín no lo hizo. Cain lost. Caín perdió esa batalla. And he was overwhelmed by the spirit of the enemy. Y fue envuelto en el espíritu del enemigo, el espíritu de muerte. And he killed Abel. Terminó matando a su hermano Abel. We have a choice. Tenemos la oportunidad de decidir. So I'm stamping this document. I'm making a decree. Entonces estoy ahí en la visión, sellando este documento, haciendo un decreto That the enemy cannot steal. que el enemigo no puede robar. But this part Pero esta parte was the hardest decision of my life. fue la parte más difícil de mi vida. Because I knew that I could stay in that place, that moment. Porque yo sabía que podía quedarme en ese lugar, en ese momento. I could be in that love with the Father that I was always created to be. Yo podía quedarme en ese lugar, en el amor del Padre para el cual yo había sido creada y diseñada. But I chose to come back. Pero yo decidí regresar. The Father didn't care. Al Padre no le importaba. He gave the choice to me. Dios me dio esta oportunidad a mí. I chose to come back to finish what I was called to complete. Yo tomé la decisión de regresar y terminar aquello para lo cual yo había sido diseñada y creada para hacer y completar. You have something important. I don't care how little you feel you are. Hay algo importante para lo cual fuiste diseñado y creado, no importa cuán pequeño tú te sientas. Everyone has value and worth in this place. Hay valor en cada uno de ustedes en este lugar. Whether you touch one person Ya sea que toques solamente a una persona or millions. o que puedas llegar a alcanzar a millones. God told me in an encounter Que Dios me dijo en ese encuentro, about a month later. un mes después, He says, you think you would have died along that pool in Brazil. ¿tú crees que habías muerto en aquella alberca allá en Brasil? But you would have died in a car accident that never happened. Pero en realidad habías podido morir en aquel accidente en el vehículo que en realidad no sucedió tampoco. Because I knew the yes in your spirit. Porque yo sabía que en ti había una respuesta positiva. When we walk one with the Lord, Cuando caminamos siendo uno con el Señor, we are hidden in Him. estamos ocultos, estamos en Él, estamos cubiertos por Él, We're protected in Him. estamos protegidos por Él. How the enemy still comes to still kill and destroy, I don't know. No sé de qué manera el enemigo pueda venir y atacar, But God has a purpose for your lives. pero sí sé que Dios tiene un propósito para sus vidas. And what you choose to do with it today Lo que tú decidas hacer con eso el día de hoy, changes tomorrow. cambiará tu mañana. To choose life Elige la vida. and go after the baptism of the Holy Spirit. Busca más el bautismo del Espíritu Santo. Because that gift is what Jesus was so excited to give. Porque ese don es algo que Jesús estaba tan emocionado de poder darnos. Without it, you have religion. Sin el bautismo del Espíritu Santo solamente hay religión. Without it, the Bible is nothing but knowledge. Sin el bautismo del Espíritu Santo, la Biblia no es otra cosa más que puro conocimiento. Without it, your words are empty.
Sin el bautismo del Espíritu Santo y sin su poder, nuestras palabras están vacías. But when the Holy Spirit comes alive in Pero you, cuando el Espíritu Santo cobra vida dentro de ti, you can stand like Peter tú puedes pararte como Pedro before all the religious people delante de toda la gente religiosa and tell them they even killed the author and finisher of life. y aún con autoridad poder decirles como Pedro que ellos habían crucificado al dador de la vida. They got beat. They got beat. Ellos fueron golpeados And they gave God glory. cuando ellos fueron golpeados a causa del Evangelio, le dieron la gloria a Dios. Stephen was martyred. Esteban fue un mártir, fue asesinado. But was it Jesus that rose up in him to die for him? Pero no había sido Jesucristo quien había resucitado para él. Because in that moment he says, God forgive them, they know not what they do. Porque tú puedes darte cuenta en la Escritura como Esteban dice, Señor, perdónalos porque ellos no saben lo que hacen. We can decide to carry offenses. Podemos decidir, podemos tomar la decisión de siempre llevar las ofensas y ofendernos fácilmente. We can choose that you have to earn a right to be a leader. O tal vez poder tener este pensamiento de yo tengo el derecho de ser líder. But I challenge you to read the book of Acts Pero yo te desafío a que puedas leer el libro de los Hechos. and look for the encounters throughout the Bible. Que puedas buscar los encuentros a lo largo de la Biblia. And I'm going to end on this. Quiero terminar con esto. I challenge you to read 1 Samuel 15 and 16. Quiero desafiarte también a leer 1 Samuel 15, 16. Because a lot of people don't realize what happened in those scriptures. Que mucha gente no se da cuenta lo que en realidad sucede en esos capítulos. Saul is king. Saúl es rey. He is disobedient to God, Él está siendo desobediente a Dios. and the anointing is removed from God, from Saul. Y la unción que Dios le había dado a Saúl le es quitada por Dios. And God says, I'm stripping the kingdom today Y Dios le dice, yo estoy quitando de ti el reino, and giving it to your neighbor. dándoselo a alguien más. That's in 1 Samuel 15. Eso está en 1 Samuel 15. The only person that knows that Saul lost his anointing La única persona que sabía que Saúl había perdido su unción is Samuel. es Samuel. In 1 Samuel 16, 1 Samuel 16. God is talking to Samuel. Dios está hablando con Samuel. And he said, how long are you going to mourn Saul's life? Y Dios lo confronta y le dice, ¿cuánto tiempo más vas a estar llorando por la vida de Saúl? He says, I want you to go and anoint the next king. Y Dios le habla y le dice, quiero que vayas y unjas al siguiente rey. Remember the chapter before. Recuerda, eso lo leímos en el capítulo anterior. God said, today I strip the kingdom from you. Y Dios está diciendo, hoy yo estoy quitando el reino And he took his anointing. y le quita la unción. The demons entered him after that. Los demonios vinieron después de esto. Samuel goes to Jesse's family to anoint the next king. Y ahora David está caminando para ungir al siguiente rey, But he has fear. pero tiene miedo. Really read the scriptures. ¿Verdad? Lee la escritura, 1 Samuel 15 y 16. He's afraid Saul will kill him. Samuel tiene miedo de que Saúl lo mate. So when he's looking for the next king, Así que mientras está buscando por el siguiente rey, is he partially blind? parcialmente está cegado. Is he allowing his fear to keep him from being able to see the next king? Ese temor lo está cegando y le impide poder ver con claridad quién es el siguiente rey. And God tells him, you're looking on the outside, not the inside. Y Dios lo confronta y le dice, tú estás mirando las apariencias, tú estás mirando afuera, no estás mirando dentro, no estás mirando el corazón. We gotta stop looking on the outside
outside and start looking on the inside. Tenemos que dejar de ver a la gente por afuera y tenemos que empezar a mirar dentro de las personas. And Samuel went down, son to son to son to son. God says, no, 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 no. Samuel empezó a mirar un hijo, tal vez es él, y fue uno, otro, y Dios le fue diciendo, no, 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 no. He said, do you have any more? Entonces Samuel le dice, bueno, ¿acaso tienes más hijos? Oh, I got this ruddy little brat out in the field. Ah, sí, tengo este chamaco que está allá con las ovejas. He had no value for David. No había valor, no le tenían valor a David. You better watch who you don't have value for. Cuidado con aquellas personas a las que tú no aprecias y no les das el valor correcto. What if it's the next kingpin drug dealer out there that's going to be ruler over your country for God? Porque qué tal si va a ser un gobernante o alguien importante que va a tener autoridad en tu ciudad. What if you see the kingpins of the cartel come under Christianity? ¿Qué tal si alguien de un cartel viene a Cristo? Will that piss you off? ¿Acaso eso te molestaría, te enojaría ver que Dios lo bendiga y lo use? Or can you love them like Paul? ¿O podrías tú amarlos como Pablo lo hacía? It's going to be a challenge. Eso será un gran reto. All of us are going to be challenged in the next years. Todos nosotros vamos a ser retados, confrontados en los siguientes años. Even in America, Ahora en los Estados Unidos we got our own demons to deal with. tenemos nuestros propios demonios con los que tenemos que lidiar y pelear. So Samuel says this. Es que Samuel dice esto. We won't even sit down until you go get him. No nos vamos a sentar a la mesa hasta que lo traigas aquí. Samuel still doesn't have value for that young man. Samuel todavía no le da el valor a aquel jovencito. Samuel's God's man. Samuel está esperando al hombre. He's his leader. Es su líder. But he doesn't have value to go get that young Pero man. no tiene el valor para ir y traer a aquel jovencito. Who is God calling you to go get? A quien Dios te ha llamado a que puedas ir por él. So when they come back, Así que cuando regresan, God tells them to stand up. Dios les pide que se pongan de pie. See, all of the other brothers and Jesse ¿Sabes? Todos los otros hijos e Isaí did a sacrifice habían hecho un sacrificio to set themselves apart. para apartarlos. They didn't even do that for David. No lo hicieron para David. You know it wasn't required? Porque ¿sabes qué se requería? Because David was being raised up by God, Porque en realidad David había sido criado y educado por Dios. learning how to shepherd, Él había estado entre las ovejas aprendiendo cómo ser un pastor. learning how to take out the enemy, Aprendiendo cómo echar fuera al enemigo. protecting the ones that he put in front of him. Protegiendo a aquellos a quien Dios había puesto a su cargo. Even a young man, Aún aquel pequeño joven he was more spiritually ready to be a king than anybody else. era entendido y estaba más preparado él para ser el rey que cualquiera de los demás que estaban Because ahí. he had a heart after God. Porque él tenía un corazón que buscaba de Dios. Is our heart after man or woman? Nuestro corazón está en busca de Dios o de la Is aprobación it de after Dios. our children or our jobs? ¿Acaso nuestro corazón está buscando más de Dios o más de nuestro trabajo? David's was after God. El corazón de David siempre buscaba más de Dios. So this is key. Esto es crucial. When Samuel anoints David, Cuando Samuel unge a David, everyone assumes that he's anointed king. todos asumen que está ungiendo a un rey. When we read it in the Bible. Cuando lo leemos ahí en la Biblia. But you know that it is not mentioned that he's anointed king. Pero sabes, no está mencionado en la Biblia que está ungido como rey. Samuel never puts him in the position of king. Samuel nunca lo puso en la posición de rey. Do you know that that's one of the last things that Samuel did in the Bible? ¿Sabes que esa es una de las últimas cosas que Samuel hizo en la Biblia? Are you allowing fear to keep you from walking in the greatness God has for you? ¿Acaso tú no estarás permitiendo que el temor te impida caminar en aquello para lo cual Dios te ha llamado? Are you allowing fear to keep you from walking where you're called to walk?
¿Acaso el miedo está impidiendo que tú estés caminando en el propósito de Dios para tu vida? David went through hell. David pasó literalmente un infierno. God used him mightily and powerfully to take down Goliath. Dios lo usó poderosamente para derribar y vencer a Goliat, No respect. sin respeto. See, he was never put in that position. En realidad nunca fue puesto en esa posición. How many of you ¿Cuántos are de ustedes, anointed, cuántos de ustedes tienen unción, han sido ungidos? but no one believed in you? No tal vez nadie cree en ti. I was one. Yo fui una de esas personas. But are we going to live in offense? ¿Pero qué? ¿Vamos a vivir ofendidos todo el tiempo? Are we going to trust God for the end result? ¿O vamos a agradecer a Dios y a confiar en Dios por el resultado final? I get to raise up people all over the world. Yo tengo la oportunidad de levantar a mucha gente a lo largo de todo el mundo. I get to walk beside people. Tengo la oportunidad de caminar a un lado de las personas. I never want to be above anybody. Yo no quiero estar por encima de nadie. If anything, I want to be underneath of them. Más bien quisiera poder servirles, estar para servirles. Many people want to be up here. Mucha gente siempre quiere buscar la posición, estar arriba. You know, when you're up there, the enemy would take your legs out. Pero sabes, cuando tú buscas estar arriba, el enemigo va a tratar de cortarte las piernas And anyone that's watching you will fall. y ver cómo caes. But when you're down here and you're walking in a humble place, Pero cuando en realidad tú caminas con humildad, it's harder for him to take you out. es más difícil para el enemigo derribarte. So we're just going to pray. Queremos orar. Father God, Padre, I thank you for these people. yo te doy gracias por estas personas. I thank you for your sons and daughters. Gracias por tus hijos y tus hijas. I thank you for pouring out your spirit right now. Gracias porque derramas de tu espíritu en este momento. Allow us to understand the importance of a relationship with you. Ayúdanos a entender lo crucial que es tener una relación contigo. That we're not going to buy into the insurance policy Que no vamos a confiar en esta, and hope that you will receive us someday. que no solamente nos vamos a quedar con la esperanza de que un día nos puedas recibir, But that we know you here today. sino que podamos tener la certeza de que tú estás aquí el día de hoy, And that we become fruitful que podamos ser fructíferos, because we're attached to you. porque estamos pegados a ti, cercanos a ti. Father God, blow through this place Señor, ven a este lugar, and change our hearts. cambia nuestros corazones, Even myself. aún el mío. God, I don't have enough of you. Dios, yo no tengo suficiente de ti. Where we're all going, ¿Hacia dónde vamos? we need more and more of Him. Necesitamos más y más de Él. You cannot do it on your own. No puedes hacerlo por ti mismo. Holy Spirit, come. Espíritu Santo, If you feel the Spirit of God moving on you, si tú sientes que el Espíritu de Dios se está moviendo sobre tu vida en este momento, come up for prayer. me encantaría, ¿por qué no vienes aquí por oración? Si tú sientes God, I thank you for the hungry. una necesidad de un mover del Espíritu Santo en ti, ¿por qué no vienes por oración? I thank you for your leaders. Señor, te doy gracias por los hambrientos, por los líderes, That every one of us is called to be a leader in our life. ¿sabes? Porque somos llamados a ser los líderes de nuestra propia vida. Come, Holy Spirit. Ven, Espíritu Santo. If you are hungry, Si tú tienes hambre de Dios, come forward. quiero invitarte, ven aquí adelante, queremos orar. I have not arrived in the pearly gates yet, so I go after everything that I can. Así que mira, yo quiero ir por todo lo que puedo, que Dios me permite
ser vivo. You can never have enough of Him. ¿Sabes? Nunca vas a tener suficiente de Dios. Siempre hay más. Holy Spirit. Ven, Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo. More Holy Spirit. Queremos más. A veces es necesario mover las sillas. Hazlo con cuidado. Yo sé que hay muchos que incluso no pudieron estar aquí durante la semana por alguna razón. No te vayas sin recibir más del Espíritu Santo. Bring your fire. Trae tu fuego, Dios. Bring your fire, God. Trae tu fuego, Dios. Let us be transformed today. Déjanos ser transformados este día. Let us be transformed in who you called us to be. Déjanos ser transformados en la persona que tú nos has llamado a ser. Break our hearts for what breaks your heart. Señor, que nuestro corazón arda por lo que arde tu corazón. Touch us. Tócanos, Señor. Encounter us. Cuéntanos. More Lord. Más Dios. More fire. Más fuego. Más mayor, por favor. Más. God. I want to stand in the gap for Samuel. Señor, yo me pongo a la brecha por Samuel. And I want to ask for forgiveness Quiero pedirte perdón, Señor, for all the Davids who have not been anointed king, por todos los David que no han sido ungidos, who have not been put in their position que no han sido puestos en esa posición, to sit on the throne with you, Father God. para que puedan ser puestos en el trono donde tú los llamaste a estar, Señor, junto a ti. As a church, I ask you to forgive us Como iglesia, Señor, te pido perdónalos for not giving you the baptism of the Holy por Spirit, no buscar más del bautismo del Espíritu Santo. for activating the gifts inside of you. Señor, por no activar esos dones. The Holy Spirit. Ven, Espíritu Santo. Más, más, Fire. más fuego de Dios. Fire. Más fuego del Espíritu. Fire. Más fuego del Espíritu. Más fuego del Espíritu. Más fuego del Espíritu. Más, Fire. más, más fuego. Ven, Espíritu Santo. Trae más fuego. Trae más de tu presencia, unción, autoridad que tú le das, la confianza, la certeza de que tú le usas, de que tú le llamaste. En el nombre de Jesús. ¡Oh! Fuego en el nombre de Jesús. Fuego en el nombre de Jesús. Recibe el Espíritu Santo y lo que has recibido de gracia empieza a dar a otros. En el nombre de Jesús. Más. Más del Espíritu. Más de la presencia de Dios. Más. 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 Más fuego. Más fuego. Más fuego de la presencia. En el nombre de Jesús. Más. Más. Tú pensabas que eras una persona que tenía que estar en la sombra y que otros podían ser usados y llamados, pero Dios ha puesto sus ojos en ti. Recibe de su Espíritu. Recibe de su presencia. Recibe del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Más. Más. Más fuego de Dios. Más fuego de la presencia. En el nombre de Jesús. Hay una atmósfera. Más. Más. En el nombre de Jesús.